Si estás involucrado en el área del hacking o del pentesting, probablemente hayas escuchado estas palabras: SQL Injection. Bastante común al momento de realizar máquinas, sea la plataforma de su preferencia, como por ejemplo TryHackMe, HackTheBox, Vulnhub, entre otros tipos de plataformas para practicar hacking. Podemos encontrarnos con este tipo de vulnerabilidad. Incluso en el mundo real existen páginas en las cuales está este fallo presente. Pero, ¿qué son las inyecciones SQL? Una inyección SQL es una técnica utilizada por los atacantes para introducir comandos malintencionados en una consulta SQL. Esto puede permitirles acceder a información confidencial, modificar datos o realizar acciones no autorizadas en una base de datos. Existen tres tipos de inyección SQL. Inyección SQL inbound, la cual permite obtener información de la base de datos de la aplicación web por medio del mismo canal que se utiliza para explotarla. Es decir, muestra los resultados de la consulta en la pantalla del sitio web si ejecutamos el payload desde allí en algún input. Esta inyección es la más común entre las tres que existen. Ahora vamos por la segunda, la inyección SQL basada en error. Esta inyección permite extraer información de la base de datos por medio de errores inducidos a propósito por un cliente. En ocasiones, estos revelan información de la página. Y por último, una inyección SQL a ciegas, la cual permite conocer información de la base de datos sin ver ningún resultado de la consulta impreso en la pantalla del sitio web. Los resultados se interfieren a partir de pruebas de verdadero o falso. A continuación van a estar viendo mi pantalla, ya que para que les quede un poco más claro todo este tema de las inyecciones SQL, les voy a dar un ejemplo sencillo. Ustedes aquí están viendo, bueno, esto es una máquina de Vulnhub, la cual se llama Darkhold 2. Bueno, yo aquí ya avancé un poco en la máquina. Ustedes al momento de realizarla no van a ver de primera esto, pero cuando hayan llegado hasta este punto, en el momento de realizar la inyección SQL, se van a encontrar con este campo. Y es bastante común que en la URL de la página web podamos ver este campo de aquí, signo de pregunta, seguido de un parámetro es igual a un número, por ejemplo. Y esto ya nos puede indicar que es posible que se pueda acontecer una inyección SQL. Esto obviamente no en todos los casos va a ser 100% así, pero en esta máquina tenemos presente esta vulnerabilidad. De momento ya intercepté la petición con Burp Suite, aquí lo pueden ver. Foxy Proxy es una herramienta que nos permite lanzar las peticiones desde el navegador hacia Burp Suite, que actúa como proxy entre nosotros y el servidor. Es decir, intercepta justo al medio de la petición para nosotros poder modificarla, hacer lo que nosotros queramos. Entonces esto es lo que tenemos por aquí. Aquí tenemos nuestra petición por el método get. Y yo aquí ya tengo inyectado un comando que lo voy a deshacer. Tendríamos solamente la página normal sería esto de aquí, ¿ya? Entonces si nosotros le colocamos una comilla, solamente una comilla, podemos ver que nos salta un error. Y esto puede ser un indicativo de que la aplicación web es vulnerable a inyección SQL. Existen distintas técnicas para poder ir enumerando esta vulnerabilidad, como por ejemplo enumerar las columnas existentes dentro de la tabla que se está empleando actualmente. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera, simplemente escribiendo un order by y un número. Esto significa que nosotros queremos ordenarlo desde la columna 100 en adelante. Si existen 100 columnas dentro de la tabla que se está utilizando en la página web, deberíamos ver la página sin ningún error. Pero en cambio, si no existen 100 columnas, no debería saltar un error. Es importante también esto encodearlo en formato URL. Con control U se puede hacer fácilmente, o simplemente seleccionamos lo que nosotros queremos, damos clic derecho aquí abajo donde dice convertir selección a URL y encodeamos todos los caracteres. Así que eso sería. Y luego para deshacerlo, control shift U y ahí estaríamos. Entonces, para poner a prueba este ejemplo, le daremos a send y nos salió un error. Esto quiere decir que no existen 100 columnas. Así que deberíamos ir probando. Podríamos bajar a un 50, por ejemplo. Tampoco hay 50. Podríamos bajar a un poquito menos, a 15. Tampoco. Podríamos bajar a 10. Tampoco hay 10 columnas. Bajamos a 5 y nos cargó la página. Ya sabemos que hay mínimo 5 columnas. Esto no quiere decir que hay solamente 5. Hay como mínimo 5. 9 no hay. 8 tampoco hay. 7 tampoco hay. 6
6. Ya sabemos que dentro de la tabla que se está empleando, porque esto es un conjunto, viene la base de datos. Dentro de la base de datos tenemos tablas, dentro de las tablas tenemos columnas y dentro de las columnas tenemos la información que se encuentra de los usuarios o todo lo correspondiente a la información del sitio web. Entonces ya sabemos que existen 6 columnas dentro de la tabla. Ya que sabemos que tenemos 6 columnas dentro de la tabla, lo que podríamos hacer es enumerarlas o simplemente hacer que nos aparezca en pantalla para luego ir enumerando más y más, por ejemplo, las tablas o las bases de datos que hayan dentro de la página web. Entonces lo que podríamos hacer es seleccionamos todo esto primero para que se nos haga un poco más cómodo. En este caso, si yo hago un union select y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, no nos va a mostrar nada, ya que habría que cambiar el parámetro, el numerito que viene después del ID, habría que cambiarlo un 2. Pero para que vean, esto lo encodiamos en formato URL y le damos, y como ven no nos muestra nada, pero si nosotros cambiamos el ID a 2, por ejemplo, ya vemos que aquí nos empiezan a salir 2, 3, 5 y 6. Los otros números no sé dónde están, pero ya con esto nos sirve porque dentro de estos parámetros ya podríamos ir viendo, por ejemplo, quiero que en el número 3 me muestre el nombre de la base de datos o me muestre el nombre o las tablas totales que hay dentro de la base de datos. Entonces ya teniendo esto, por ejemplo, yo quiero en el número 3 empezar a cargar los datos, la base de datos que se está empleando en este momento, y podemos ver que la base de datos que se está utilizando es darkhole-2, como el propio nombre de la máquina. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, ver si existen más bases de datos. Vamos a representar toda la información en el campo 3, que sería en el email, así que aquí se debería ir viendo toda la data que nosotros le indiquemos en el parámetro justo que tenemos aquí. Entonces, para poder detectar más bases de datos, lo que deberíamos hacer es hacer un schema name, luego un poquito más a la derecha aquí le colocamos un from information schema.schemata y esto lo colocamos en formato URL. Le vamos a enviar y creo que me faltó algo. No me equivoqué acá escribiendo, perdón, mil disculpas, no fue mi intención. Y vemos que tendríamos el SQL, MySQL, pero no nos representa toda la información. Menos ya sabemos que existe una tabla MySQL y una tabla, o sea, una base de datos MySQL y una base de datos Darkhole2. La que a mí me interesa es la que se llama como el nombre de la máquina. Así que ahora podríamos, a partir de este momento, ir enumerando las tablas que contenga la base de datos Darkhole2. Entonces, en el mismo campo número 3, ya que sabemos que no nos representa toda la información, nos representa como por partes individuales. Entonces, para poder hacer que nos muestre toda la información de una, lo que podríamos hacer es con el comando group concat, sería le colocamos table name para que nos vaya mostrando todas las tablas existentes dentro de la base de datos Darkhole2. Luego aquí deberíamos cambiar el schemata por tables y luego voy a borrar esto de aquí para hacerlo un poquito más cómodo. Luego where table-schema es igual a el nombre de la base de datos que vendría siendo darkhole-2. Luego le colocamos los guiones y recuerden, importante colocarlo esto en formato URL, ya que de esta forma, o sea, si no lo colocamos en formato URL no nos va a tomar la petición. Le damos a enviar y tendríamos dos tablas, SSH y users. Vamos a ver por si acaso en formato aquí si es que no nos está saltando nada. Y aquí pueden ver SSH y users. Así que de momento vamos bien, pero que esté entendiendo. Ya tendríamos dos tablas. Ahora deberíamos eliminar, creo que le pegué el micrófono. Y ahora aquí tenemos la base de datos, tenemos las tablas. Ahora nos faltaría saber las columnas de las tablas, que es donde se encontraría la información, en este caso SSH y usuarios. Para poder enumerar las columnas de estas tablas, lo que deberíamos hacer es, primero aquí ya tablas no, deberíamos colocar column name from information schema.columns, vale, y aquí deberíamos cambiar esto de aquí, que lo voy a colocar así de momento para hacerlo más cómodo porque me confundo un poco con el formato URL. Entonces le colocamos and table name es igual a SSH para probar si es que nos funciona correctamente. Lo colocamos en formato URL y veríamos que la tabla SSH tiene 3 columnas, las cuales serían ID, user y pass. Entonces, para poder enumerar estas columnas y ver por fin la data que hay dentro de estos campos, deberíamos hacer exactamente
esto que les voy a mostrar a continuación. Primero deberíamos aquí colocar los campos que nosotros queremos enumerar. A mí el ID no me interesa mucho, a mí me importa más el usuario y la contraseña. Entonces deberíamos colocar el usuario. Luego aquí al medio de esto deberíamos colocar unos 2 puntos que en hexadecimal se podría expresar como un 0x3a. Y luego la columna pass, la cual contendría la contraseña del SSH. Luego aquí podríamos borrar from information schema.columns. Podríamos borrarlo eso y colocarle directamente from SSH solamente. From SSH aquí debería ir un más para indicarle el espacio. Y listo. Tendríamos luego de todo lo que hicimos, que fue enumerar las bases de datos, enumerar las tablas, las columnas, pudimos llegar al usuario y contraseña del SSH, que luego nosotros ya aquí donde estamos haciendo en el directorio, si no me equivoco, esta es la .45 con las contraseñas que tendríamos aquí, que sería, me equivoqué, era el revés, jihad 192, le damos que sí, la contraseña vendría siendo full y estaríamos dentro de la máquina. Ahora ya solamente quedaría escalar privilegios, pero eso para otro video, porque ahora este video se trata sobre las inyecciones SQL. Espero que les haya quedado claro y bueno, a ver, ¿qué más les puedo añadir? Supongo que también esto, bueno, yo no soy experto en Blue Team, no sé nada de Blue Team, de hecho, a mí me interesa más la parte que vendría siendo el Red Team, la seguridad ofensiva, pero supongo que las recomendaciones que se podría dar a una persona que está encargada de gestionar las bases de datos o el aplicativo web en general sería siempre validar y sanitizar las entradas del usuario y el uso de declaraciones preparadas y parámetros en las consultas SQL. ¿Qué me refiero con esto? Que nunca deberíamos confiar en el input de un usuario, porque siempre puede existir alguien con esas intenciones que no van muy bien con el lado ético. Así que yo también a ustedes les pido que no hagan nada del lado oscuro, porque les puede traer consecuencias a largo plazo, no sé. Yo no me meto en eso, yo simplemente les traigo aquí a ustedes información. Así que eso, espero que les haya gustado el video, espero que les haya quedado. Así que nos veremos próximamente. Chau, chau.